Y en nuestro estudio esta tarde vamos a estudiar esas 3 etapas de la vida de Salomón. La primera etapa es cuando era jovencito, cuando recientemente fue elegido rey. Una noche, Salomón se hallaba acostado y tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le habló a Salomón y le hizo una oferta. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 5, lo que Dios le dijo. Dice allí: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, Salomón, pídeme lo que tú quieras, le dice Dios. Ahora, Salomón podría haber pedido muchas cosas. Podría haber pedido dinero, fama, grandeza, entre otras cosas. Pero Salomón pidió algo muy sorpresivo. En los versículos 6 al 9 encontramos las siguientes palabras: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora viene la petición: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Corazón entendido para juzgar y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La Biblia nos dice que Dios se complació con la petición de Salomón. En el versículo 10 nos dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahora Dios le va a responder a Salomón, un Dios agradado por la petición que le hizo el rey. En los versículos 11 y 12 encontramos las siguientes palabras: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, es decir, larga vida, ni para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios le dio a Salomón lo que pidió: sabiduría, corazón entendido para juzgar al pueblo, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Dios también le dio a Salomón las añadiduras. Nos dice en el versículo 13 de Primera de Reyes 3: y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Me hace recordar un texto que todos conocemos muy bien, Mateo 6 y el versículo 33, a donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón pidió primero conocer bien el reino de Dios, y también le fueron concedidas todas las
añadiduras. Como dice aquí, muchos días, riquezas, la vida de sus enemigos, inteligencia para oír juicio, etc. Ahora, ¿cómo fue la sabiduría que Dios le dio a Salomón? En Primera de Reyes 4, el siguiente capítulo, versículo 29 al 34, nos dice que Dios le dio una sabiduría muy amplia a Salomón. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y fíjese que fue tan sabio que no solamente fue capaz de juzgar y de distinguir entre el bien y el mal, sino que se volvió un botánico y un zoólogo y un escritor. Porque sigue diciendo aquí, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Cuando Dios da una bendición, la da en abundancia. Salomón pidió lo que Dios quería que pidiera, y Dios le dio amplia sabiduría, no solamente para distinguir entre el bien y el mal y para juzgar al pueblo, sino en muchas otras áreas de la vida. En Primera de Reyes 10, 23 y 24 encontramos otra vez una descripción de la sabiduría de Salomón. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. El propósito de Dios era que Salomón gobernara como lo describe el Salmo 72. Ahora, no tenemos tiempo para leer todo el Salmo 72, pero voy a leer solamente los primeros 4 versículos, y fíjense el número de veces aquí que aparece la palabra justicia y la palabra juzgará. Dios quería que Salomón fuese un rey justo, un rey que pudiera distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, para juzgar al pueblo. Dice en el Salmo 72:1: oh Dios, da tu juicio al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Qué es la sabiduría que pidió Salomón? Vamos a leer algunos versículos que nos describen un poquito más detalladamente lo que es la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Noten lo que dice Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. El temor de Jehová no significa tenerle miedo, sino un alto respeto que lo obedece. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que si tú no temes a Jehová, no tienes ni siquiera el principio de ser sabio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero hay más. En Proverbios 8 y el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. No solo es amar el bien, sino dice aquí: el temor de Jehová es aborrecer el mal. En Job 28 y el versículo 28 dice: y dijo al hombre:
He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Fíjense qué interesante. El temor del Señor es la sabiduría. ¿Y a qué lleva eso? Y el apartarse del mal la inteligencia. El Salmo 110, 111 y el versículo 10 agrega esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que el principio de la sabiduría es un don divino que nos da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien y rechazar